Pues creo que ya estamos online, así que muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo webinar que organizamos desde e-commerce news junto a Wanatop, agencia de marketing referente a nivel nacional y con la que vamos a tratar un tema muy interesante y que está en boca de muchos de los que estamos en el sector digital, como ese cierre de Google Analytics y la migración a Analytics 4, ¿no? En primer lugar, me presento, soy Pedro Paulo Merino, soy periodista y socio director de e-commerce news. Somos un medio de comunicación pionero y líder en España sobre información del comercio electrónico. Nacimos en 2012, así que este año hacemos ya 10 años con vosotros, ¿no? Como decía al principio, hace unas semanas Google anunció el cierre de Google Analytics y la migración a Analytics 4, una noticia que provocó pues más de un sobresalto en departamentos de marketing de muchas empresas que vieron como, ostras, nos cambian aquí uno de nuestros pilares. Pues bueno, para ayudaros a entender mejor la noticia, qué es lo que va a provocar, repercusiones, etcétera, pues hemos organizado este webinar en el que esperamos aportaros algo de luz. Desde Wanatop nos van a acompañar, los tengo aquí a mi vera en espera, Jorge Marquina, que es Digital Analytics y SEM Specialist en Wanatop, y Lorena Falero, que es Digital Analyst y SEO Specialist en Wanatop, que nos van a ayudar a 3 puntos clave, más o menos hemos dicho, ¿no? Conocer las diferencias entre Universal Analytics y Google Analytics 4, conocer los puntos críticos de la configuración de Google Analytics 4 y también, muy importante, cómo migrar tu negocio a Google Analytics 4, ¿no? Así que, pues nada, sin más, Jorge, Lorena, encantado. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a Wanatop por el apoyo en la realización de este webinar. Así que, Jorge, Lorena, os dejo. Si queréis empezar un poquito explicando qué es Wanatop, quiénes sois vosotros, pues adelante. Decir también a nuestros asistentes que podéis dejarnos las preguntas en todo momento para que, bueno, más o menos la dinámica del webinar es que, bueno, yo ahora me voy a mutear, me voy a estar aquí a vuestra vera, ellos se van a quedar y os van a explicar pues todos los puntos que hemos tratado, ¿no? Más o menos a una media horita, 35 minutos, 40, y bueno, dejar al final pues unos 20 minutos más o menos de preguntas, ¿no? Entonces, todas las preguntas o dudas que os surjan, pues nos las podéis dejar en el apartado de preguntas que tenéis en vuestros configuradores y yo pues las voy a guardar todas y al final de cuando ellos terminen la presentación pues las vamos a compartir tanto a Jorge como a Lorena y para que os las solucionen, ¿no? Así que nada, pues un placer, chicos, todo vuestro. Yo me voy a la sala de espera. Hasta luego. Bueno, muchas gracias por la presentación, Pedro. Buenos días a todos los asistentes. Como ha adelantado un poco Pedro, me vais a permitir que os robe unos segundos para presentar muy brevemente a Wanatop, ¿vale? Somos una agencia de marketing digital que está especializada en la captación de tráfico cualificado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues creando estrategias digitales que ejecutamos de forma muy técnica, y esto es algo que nos diferencia mucho en el sector. Y con esas estrategias lo que vamos a buscar es maximizar los resultados de los negocios digitales que ya confían en nosotros. Como podréis ver en la siguiente diapositiva, abarcamos todo el espectro de servicios que engloba el marketing digital, pues desde analítica SEO, que es lo que hoy nos concierne, también SEO, SEM, social media, diseño web, desarrollo de contenidos, etcétera. De hecho, también, como ha adelantado Pedro, mi compañero Jorge, además de experto en analítica, es especialista SEM, y yo, además también de pertenecer en el departamento de analítica, soy especialista SEO. Entonces, con las presentaciones ya hechas, entramos en materia y sí me gustaría hacer una pequeña introducción para ubicarnos. Muchos ya sabremos que en noviembre de 2020, pues Google Analytics lanza esta nueva versión llamada Google Analytics 4. Al final, lo que supone es un modelo para llevar a cabo la medición de nuestras propiedades web. Al principio, cuando se lanzó en noviembre, pues todos, incluidos nosotros, éramos un poco reacio a ponernos con ello, principalmente porque muchas funcionalidades de las que sacó estaban en beta, entonces era como vamos a ir dejándolo pasar, cuando esté más desarrollado nos metemos con ello, sumado también al hecho de la comodidad y familiaridad que tenemos hoy en día con Universal Analytics.
pero lo que ocurre ahora es que el escenario es totalmente distinto. Ahora lo que tenemos es una fecha theme para Universal Analytics, que es el 1 de junio de 2023, y llega el momento de ponernos en marcha. Y desde Wanatop pues hemos querido contribuir con este webinar que esperamos que os sea de utilidad. Vale, pues vamos a comenzar ya con el contenido. ¿Se ve bien la pantalla, Lorena? Sí, perfectamente. Vale, para comenzar, hemos querido incluir un breve repaso al contexto histórico o a la evolución histórica en la que aparece Google Analytics 4. ¿Por qué? Pues porque consideramos que es importante para entender que más de una evolución de Universal Analytics, se trata de una herramienta prácticamente nueva. Resumiendo mucho, en los últimos años en Google contaban con dos herramientas de medición en función de si lo que queríamos medir era un sitio web o una aplicación móvil. Por un lado estaba Firebase, que estaba enfocado en la medición de aplicaciones móvil, y por otro lado, como ya sabéis, teníamos a Google Analytics, en los últimos años la versión de Universal Analytics, que estaba enfocado en la medición de sitios web. Aunque ambas herramientas son del propio Google y ambas tienen la misma finalidad, la de medir datos, la de recolectar datos, el funcionamiento de ambas por dentro y de cómo recolectaban estos datos era muy diferente. ¿Por qué? Porque Firebase tenía un modelo de datos basado en eventos. ¿Esto qué quiere decir? Que al final todas las interacciones que se medían de los usuarios dentro de Firebase se medían en base a eventos. En 2020 cambia el panorama, cambia el paradigma y Google nos propone unificar la medición de forma indistinta, ya sea páginas web o aplicaciones móviles, desde una única herramienta. Y ahí, fruto de esa fusión entre Google Analytics y Firebase, es cuando nace Google Analytics 4, que, como os digo, nos va a permitir medir desde una única plataforma, ya sea páginas web o aplicaciones móviles. Y aquí es importante remarcar, lo veremos también en la primera diferencia, en la siguiente diapositiva, que Google Analytics 4 va a heredar el modelo de recogida de datos basado en eventos de Firebase. Es decir, todas las interacciones de los usuarios se van a medir en base a eventos. Entonces, visto un poco este contexto histórico, porque entendamos el origen y el nacimiento de Google Analytics 4, vamos a empezar a ver las principales diferencias entre ambas versiones o entre ambas herramientas. Evidentemente, no están todas las diferencias, porque al final el tiempo que tenemos es limitado, pero sí que hemos puesto las que, un poco en base a nuestro criterio, creemos que son las diferencias principales. En primer lugar, vamos con la recogida de datos, que yo creo que es la principal diferencia y la más importante en Google Analytics 4 respecto a lo que veníamos trabajando en Universal Analytics. Vuelvo a recapitular, a enlazar con esa diapositiva anterior. Hemos visto que Google Analytics 4 es fruto del nacimiento es fruto de la fusión, perdón, de Universal Analytics y Firebase, y que heredaba ese modelo de datos, ese modelo de recogida de datos basado en eventos. Entonces, por tanto, nosotros ahora en Google Analytics 4 únicamente vamos a poder medir las interacciones basándonos en eventos. En Universal Analytics estábamos acostumbrados a poder medir interacciones de diferentes tipologías, página vista, el propio evento, transacciones, duración de la sesión, etcétera. Pero ahora en Google Analytics 4 nos vamos a tener que limitar únicamente a eventos. Además, nosotros, junto a esos eventos, vamos a poder enviar parámetros. Los parámetros lo que nos van a permitir o lo que nos van a ayudar es a capturar información extra junto a ese evento. Vamos a ver un ejemplo. Imaginar que queremos medir una interacción de un usuario dentro de nuestra web, que es cuando visualiza cualquiera de los vídeos que tenemos incrustados a lo largo de nuestra página web. Como hemos dicho, ahora en Google Analytics 4, esa interacción la vamos a tener que medir en base a un evento, ¿vale? Un evento que se activará cuando un usuario visualice cualquier vídeo que haya en mi página web. Pues un parámetro que sería adecuado y que podemos capturar junto a ese evento sería el parámetro de video title, que nos va a devolver el título del vídeo en concreto que estaba visualizando el usuario. Tenemos un poco el funcionamiento que al final
pues nosotros tenemos ese evento y con el parámetro vamos a capturar información extra que nos permita ir un poquito más al detalle, ser un poquito más minuciosos en ese análisis de datos que hagamos posteriormente en base a lo que hayamos recopilado. A nivel de límite, vamos a poder medir hasta 500 eventos, tenemos de sobras, y además tenemos un máximo de 25 parámetros por evento. Vamos con la segunda de las diferencias, que tiene relación con el concepto de vistas y filtros. Estos son dos conceptos que tienen relación con cómo se estructura la herramienta por dentro y con cómo vamos a visualizar posteriormente esos datos que estamos recopilando. Nosotros en Universal Analytics, ¿a qué estábamos acostumbrados? Pues teníamos nuestra cuenta, luego dentro de la cuenta teníamos las propiedades que necesitáramos y luego dentro de cada propiedad nosotros podíamos crear todas las vistas que necesitáramos. Y ahí es cuando dentro de las vistas entraban un poco en juego ese concepto de filtros. Aplicábamos los filtros para filtrar los datos y visualizar en cada vista únicamente aquellos datos que quisiéramos. En este sentido, comentaros que la captura que os mostramos en pantalla es un claro ejemplo de pues el uso que utilizamos nosotros para las vistas en la cuenta de OneAtop. Esto es una captura de pantalla de la propiedad de Universal Analytics de OneAtop y nosotros, por ejemplo, debido a nuestras necesidades, pues tenemos creadas una vista solamente para el tráfico de Zaragoza, otra para analizar el tráfico solamente de Madrid, otra para el tráfico informacional del blog, es decir, queremos tener una única vista donde solamente se nos recoja el tráfico que llega a los posts que trabajamos en el blog, y otra vista que nos va a permitir, por ejemplo, pues medir el tráfico del canal orgánico. Y como decía Jorge, pues estas vistas, se configuran pues a través del filtrado. Lo que nos va a permitir es eso, pues tener todas las que queramos para de alguna forma segmentar ese tráfico y poder trabajarlo en exclusiva. Sí, eso es. Realmente son dos conceptos que podríamos haberlos tratado en diapositivas diferentes, pero al final son dos funcionalidades que van un poquito de la mano, que se utilizaban conjuntamente, entonces pues hemos visto más interesante unificarlos en una única diferencia. Entonces, esto es a lo que estamos acostumbrados en Universal Analytics, ¿vale? Pues cuenta, propiedad, las diferentes vistas en las cuales aplicábamos los filtros para visualizar únicamente aquellos datos que quisiéramos en cada una de las vistas, pero esto en Google Analytics 4 cambia. Seguimos manteniendo el concepto de cuenta, dentro de la cuenta tendremos nuestras propiedades, hasta ahí no cambia nada, pero desaparece el concepto de vistas y aparece en su lugar un nuevo concepto llamado flujo de datos, que un flujo de datos va a representar la página web o la aplicación móvil sobre la que estamos trabajando. Si, por ejemplo, nuestro proyecto gira en torno a una única página web, tendremos nuestra cuenta, nuestra propiedad y luego dentro de la propiedad tendremos un flujo de datos web, ¿vale? Que será esa web sobre la que estamos trabajando. En el caso de que gire en torno a una aplicación, pues exactamente lo mismo. Tendremos nuestra cuenta, nuestra propiedad y dentro nuestro flujo de datos app, dependiendo de la tipología de la aplicación, pues flujo de datos iOS o Android. En el caso de que sea un proyecto un poquito más complejo y al final intervenga tanto una aplicación móvil como un sitio web, pues tendremos dos flujos de datos, ¿vale? Dentro de nuestra propiedad. Uno para recoger los datos del sitio web y otro relacionado con la aplicación. El tema de los filtros no desaparece en Google Analytics 4, pero sí que vamos a estar muchísimo más limitados. En Universal Analytics podíamos aplicar filtros prácticamente de cualquier tipo y en Google Analytics 4 ahora estamos limitados a únicamente dos tipos de filtros. Uno que nos va a servir para filtrar los datos de los dispositivos de desarrollo y otro que nos va a servir para filtrar pues todo ese tráfico interno de las personas que estén involucradas en el proyecto y a lo mejor estén haciendo pruebas pues para no ensuciar esos datos que posteriormente analizaremos. Otro de las diferencias más chocantes cuando entramos por primera vez en Google Analytics 4 tiene que ver con los informes. En primer lugar, con cómo los estructuran ahora. Vamos a ver que primero los estructuran en base al ciclo de vida del usuario, adquisición, interacción, monetización y por último, cómo estamos reteniendo esos usuarios.
Y por último, tenemos aquellos relacionados con el tipo de usuario que nos visita y la tecnología a través de la cual nos está visitando. Pero esta no es la verdadera diferencia, sino que vamos a ver que tanto la variedad de los informes que tenemos en Google Analytics 4 como el contenido de estos va a ser muchísimo más pobre. Vamos a tener muchísimos menos informes y además el contenido de estos va a ser muy raquítico. De hecho, vamos a ver cómo va a haber cierta información, ciertos informes que nos venían por defecto en Universal Analytics y que pues, utilizábamos de forma recurrente y que no vamos a tener dentro de Google Analytics 4. ¿Esto qué significa? ¿Que ya no vamos a poder consultar esa información? No. Lo que va a pasar es que ahora vamos a tener que recurrir al centro de exploración. Centro de exploración es una sección que vamos a tener dentro de Google Analytics 4, donde dentro de ella nosotros vamos a poder crear informes 100% personalizados, 100% ajustados a nuestras necesidades. Realmente nosotros en Universal Analytics ya teníamos la opción de crear informes personalizados, pero era tal la cantidad de informes, tal la cantidad de información que ya teníamos por defecto, que pocas veces teníamos que recurrir a esta opción, ¿vale? Entonces, dentro de este centro de exploración, nosotros vamos a tener diferentes tipologías de informes. Vamos a poder partir de un lienzo en blanco, vamos a poder partir de diferentes tipos de informes preestablecidos, ¿vale? Y dentro de este centro de exploración, por lo que os digo, vamos a poder crear nuestros informes 100% personalizados que nos permitan salvar esa limitación de información que viene por defecto en la herramienta. Aquí en esta diapositiva os hemos puesto un ejemplo de un informe personalizado. ¿Qué es lo que queremos conseguir con este informe personalizado? Pues bueno, igual de cabeza no lo sabéis, pero bueno, en Universal Analytics, dentro de la sección de comercio electrónico, tenemos un informe que se llama rendimiento de las ventas. ¿Qué nos muestra este informe en Universal Analytics? Pues bueno, nos va diciendo el ID de cada una de las transacciones que se han realizado dentro de nuestro sitio web y luego a la derecha tenemos pues por ciertas métricas. Este informe pues bueno, podría ser útil para ir revisando las ventas a nivel de ID de transacción, para poder comprobar desde dentro de nuestro CMS si habíamos perdido alguna venta en Analytics, etcétera. Entonces, este informe por defecto ahora no viene en Google Analytics 4. Entonces, si nosotros quisiéramos seguir consultando esta información, nos tendríamos que venir al centro de exploración, combinar las diferentes dimensiones y métricas que necesitáramos consultar y crearnos un informe totalmente a medida. Entonces, por lo tanto, es una opción que ya teníamos en Universal, pero como os digo, no era necesario en la mayor parte de los casos utilizarla, pero ahora en Google Analytics 4 el centro de exploración se antoja como una parte fundamental y que vamos a tener que dominar para paliar esta falta de información que viene por defecto en los informes dentro de la herramienta. Otra de las diferencias, en nuestra opinión, más positivas, sin duda, tiene relación con los modelos de atribución. En Universal Analytics, como sabéis, el modelo de atribución que venía por defecto era el de último clic indirecto. Este modelo de atribución lo que hace es atribuir todo el mérito de la conversión, todo el mérito de la compra al último canal que participa en el proceso de conversión. A ver, todo va a depender del modelo de negocio, del caso en el que nos encontremos, pero me atrevería a decir que en la gran mayoría de los negocios este modelo de atribución se antoja un poquito injusto, porque al final, pues bueno, se olvida de todos esos canales que también han participado en el proceso de compra y que han contribuido a que el usuario, pues finalmente se decantara por nosotros. Entonces, esto cambia y ahora en Google Analytics 4, el modelo de atribución que va a venir por defecto es el modelo de atribución basado en datos. Este es un modelo de atribución que da peso al Machine Learning, a esa inteligencia artificial del propio Google, y que de forma automática va a repartir el mérito de esa conversión entre los diferentes canales que han participado a lo largo de la compra. Pero esto no es la única mejoría que tenemos en relación a los modelos de atribución, sino que ya no solo este modelo de atribución que viene por defecto consideramos que es más justo, sino que además dentro de la herramienta a nivel de propiedad vamos a poder elegir el modelo de atribución
en el que queremos que se base la herramienta para mostrarnos los informes. Es decir, encontramos dos mejorías respecto a este tema. En primer lugar, el modelo de atribución que viene por defecto consideramos que es mucho más justo. Y además nos dan la opción de que si no estamos contentos con ese modo de atribución, si no creemos que es el que mejor se ajusta a nuestras necesidades de negocio, pues que podamos elegir el modelo de atribución en el que queremos que se basen nuestros informes. Y además, y esto sí que mola muchísimo, es que cuando apliquemos este cambio de modelo de atribución va a tener un carácter retroactivo, es decir, va a tener efecto ese cambio de modelo de atribución en todos aquellos datos que habíamos recopilado con anterioridad. En este punto es importante aclarar que todos los cambios que hagamos en el modelo de atribución, es decir, si nosotros no queremos el que viene recomendado por defecto, sino que, como ha dicho Jorge, según nuestro modelo de negocio vemos que hay otro que se ajusta mejor, saber que los cambios se van a aplicar solamente sobre datos de conversiones e ingresos, ¿vale? No van a cambiar métricas de sesiones ni de usuarios, sino que simplemente al final tiene sentido que el modelo de atribución aplique sobre la conversión. Y también añadir que en todas las diapositivas, pero bueno, esta en concreto, dado que, como decía Jorge, es una de las cosas que más nos gusta, particularmente Google Analytics 4, os hemos dejado la ruta para acceder a ella dentro de Google Analytics 4. Sería en la parte de administrar, en ajustes de atribución, y ya veréis el mismo desplegable que os mostramos en pantalla. Eso es. Vale, y vamos con la que creo que es la última de las diferencias que hemos seleccionado y tiene relación con el tema de los objetivos, ¿vale? En Universal Analytics estamos familiarizados con el término objetivo, ¿vale? Que era, pues eso, al final, pues plasmar aquellos objetivos de negocio dentro de la herramienta. Esto más que un cambio de concepto es un renombre. Al final dejamos de lado el concepto de objetivo y aparece el concepto de conversión, que os digo, más que nada es un cambio de nombre. Donde sí que vemos diferencias y que por eso lo hemos incluido aquí es en la facilidad que se nos da ahora desde Google, desde Google Analytics 4, para configurar estas conversiones, ¿vale? Vamos a imaginar que nosotros tenemos nuestro listado de interacciones, que recapitulando como os he ido viendo durante el webinar, todas estas interacciones va a ser un listado de eventos, ¿vale? Como podemos ver aquí en la captura. Yo voy a tener mi listado de eventos y luego aquellos eventos que yo considere que son de vital importancia para mi negocio, que tienen una mayor importancia sobre el resto, los voy a poder convertir, valga la redundancia, en conversión con un simple clic. Veis que tengo aquí a la derecha una columna, ¿vale? Que es un pequeño botón. Aquí a la izquierda todos los eventos que yo estoy midiendo. Entonces, aquellos eventos que considere de mayor importancia, con hacer un simple clic, se van a transformar también en conversión, ¿vale? Luego, alguna diferencia tenemos también en relación al límite de conversiones, de objetivos que podemos marcar. En Universal Analytics teníamos un máximo de 20 objetivos por vista y aquí en Google Analytics 4 vamos a poder marcar hasta un máximo de 30 conversiones. También es importante que sepáis que hay ciertos eventos que con el simple hecho de configurarlos, como puede ser el evento de purchase, el evento de compra finalizada si se trata de un e-commerce, se van a incluir automáticamente como conversión, ¿vale? Entonces, nada, hasta aquí este primer punto en el que hemos visto, pues, lo que he dicho, algunas diferencias entre ambas plataformas, entre ambas versiones. Y nada, ahora Lorena os va a ir explicando, una vez que ya tenemos claras estas diferencias más a nivel teórico, algunos puntos críticos que debemos de tener en cuenta cuando ya entremos dentro de la herramienta y nos pongamos a configurar nuestra propiedad de Google Analytics 4. Exacto. Vale, pues uno de los primeros aspectos que ha comentado al principio del webinar Jorge es que la recogida de datos en Google Analytics 4 se basa en eventos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las interacciones que hagan los usuarios en nuestro sitio web nos van a aparecer como eventos. Estos eventos los vamos a poder visionar en el informe de interacción eventos, tal y como os muestro en la captura. Y los eventos que podemos recopilar, Google los clasifica en 4 tipos. Los primeros de ellos son los eventos automáticos, ¿vale? Reciben este nombre pues porque, como imaginaréis, se registran automáticamente. Y cuando digo esto me refiero a que simplemente con el hecho de instalar el script de seguimiento de nuestro flujo de datos en nuestro CMS,
ya estos datos se van a empezar a recoger, ¿vale? Se caracterizan también porque lo que registran son interacciones básicas y aquí en la captura que os mostramos os ponemos algunos ejemplos. Esto es un informe real de un cliente, entonces os he remarcado por colores cuáles corresponden a cada tipo. Los que estamos viendo ahora, que son los eventos automáticos, están con el recuadro naranja y son, como digo, interacciones básicas como puede ser First Visit, que nos va a medir si ese usuario es la primera vez que llega. Sesión Start, pues que la sesión ha iniciado, o el User Engagement. En cada tipología de evento también os vamos a dejar enlazado en la parte de abajo un acceso a la documentación oficial de Google, donde podéis ver los eventos que se recogen de cada tipología, su nomenclatura, porque al final tenemos que hacer un ejercicio por familiarizarnos con esta nomenclatura, dado que es lo que vamos a ver así en el informe y debemos de saber interpretarlo. Y luego también en esa documentación vais a poder ver qué parámetros recoge. Pues como el ejemplo que os ha puesto antes Jorge, saber que si tenemos un evento de vídeo reproducido, podemos sacar como parámetro cuál es el título de ese vídeo, para que a la hora de interpretar los datos pues sea todo más sencillo. Otro tipo de evento son los eventos de medición mejorada, ¿vale? Estos eventos son únicamente los 6 que veis en pantalla. Sería el de página vista o page view, búsquedas en el sitio, es decir, nos va a registrar como eventos aquellas consultas que hagan los usuarios sobre el buscador de nuestra propia página web. Los clics de salida, es decir, aquellos clics que salen a dominios externos, desplazamiento o scroll, descargas de archivos e interacción de vídeos. Son estos 6. Respecto al evento de interacción de vídeos, comentaros que si es verdad que tenéis toda la documentación también de Google, pero comentaros que solamente nos va a dar información este evento si el vídeo se trata de un vídeo de YouTube, que al final pues pertenece a Google. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en nuestra web tenemos un vídeo insertado cuya fuente es Vimeo, tendremos que crear un evento ad hoc para registrarlo, puesto que este que nos facilita Google Analytics 4 no nos va a dar datos. ¿Cómo se llegan a estos eventos? Pues en la parte de administrar, si hacemos clic sobre el flujo de datos, nos van a aparecer estos 6. La verdad es que guardan poca diferencia respecto a los automáticos, porque su configuración es tan sencilla como habilitarlos exactamente en la captura donde estáis viendo. Si bien es cierto que el de Page View o página vista, pues va a venir marcado por defecto porque es el evento más básico que va a recoger, entonces ese no podemos quitarlo. Pero el resto, pues dependiendo de las necesidades de nuestro sitio web o de cómo queramos llevar a cabo la configuración, pues lo podemos habilitar desde el propio panel de Google Analytics 4. El tercer tipo, ¿vale? Serían, o sea, llevamos los automáticos, los de medición mejorada, pues los terceros serían los eventos recomendados. Con esta denominación de recomendados se refiere Google Analytics a aquellos eventos que miden funcionalidades o comportamientos adicionales, ¿vale? ¿Esto dónde nos va a servir estos eventos recomendados? Pues principalmente en comercios electrónicos o, como ha dicho Jorge, Google Analytics 4 nos permite también medir aplicaciones web, pues imaginaos que tengo una aplicación web de un videojuego, pues podemos medirlo ahí también. En la captura os ponemos una tabla con algunos de todos los eventos recomendados que sugiere Google Analytics y como podréis ver, algunos familiares son, por ejemplo, el de Purchase o compra realizada, que ese pues en concreto nos servirá para comercio electrónico. O si tengo una aplicación web y quiero medir la gente que se loguea, pues nos recomienda utilizar el evento login. En este sentido, o por resumirlo de una manera, sería que en función del vertical que tengamos, pues Google te sugiere, te recomienda, y así utilizamos el nombre del evento, te recomienda que midas estos eventos. Y muy importante en este punto, utilizar a la hora de configurar estos eventos, usar la nomenclatura que sugiere Google. ¿Por qué? Porque al final es una forma de facilitarle a él que interprete correctamente los parámetros que recoge cada evento. Es decir, el evento de Purchase tendremos que configurarlo, pero obviamente vendrá implícito que tendrá que llevar el parámetro del importe de la compra, la moneda, el número de ítems recogidos, etcétera. Y por último, el cuarto tipo serían los eventos personalizados.
Con esto nos referimos pues, a cualquier otro evento que no se ha contemplado en los 3 tipos anteriores y que responden pues a necesidades que podemos tener en cualquier propiedad digital que queramos medir. Imaginaros, por ejemplo, un caso que es uno de los 2 que os ponemos en la captura de pantalla. Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo una landing en la cual tengo un acordeón con preguntas frecuentes o fax, y yo quiero medir cuánta gente despliega ese contenido para leerlo, porque para mí eso es un evento de valor. Entonces tendríamos que configurar ese evento y lo podéis ver ahí, sería un evento personalizado, puesto que no está contemplado ni en la parte de recomendados ni en los automáticos o de medición mejorada. Entonces, aquí al final es un poco abrir el abanico de qué necesidades tienes tú en tu web. Vale, vamos a crear un evento ad hoc para medirlo. Por completar un poco este tema, bueno, aquí Lorena ha visto los diferentes tipos de eventos que tenemos y por hacer, aunque bueno, ya nos sabemos un poco de la herramienta como tal, por hacer un breve repaso de qué vías tenemos para implementar estos eventos. En primer lugar, tendríamos la opción de utilizar Google Tag Manager, gestor de etiquetas del propio Google, que en mi opinión, pues si tenéis conocimientos de la herramienta, va a ser siempre la mejor opción. En segundo lugar, tenemos la opción de hacerlo vía código, es decir, con ayuda de nuestro desarrollador, incluir determinados scripts dentro del código de nuestra web. Estas 2 opciones, por decirlo de alguna forma, no varían, ¿vale? Ya las teníamos disponibles en Universal Analytics, pero sí que en Google Analytics 4 ahora aparece una tercera vía, que es totalmente nueva, y es que desde dentro de la propia herramienta hay un apartado en el que vamos a poder crear o incluso modificar eventos que ya estamos recogiendo y asistentes, ¿vale? En base, utilizando condiciones, diferentes condiciones de otros eventos. Entonces, simplemente eso, para hacer el repaso, que tenemos las 3 vías, vía Google Tag Manager, vía código, que se mantienen con respecto a Universal Analytics, y en tercer lugar, esa nueva opción que nos aparece en Google Analytics 4, desde la propia interfaz para crear o modificar eventos ya existentes. Así es. Vale, en cuanto a las audiencias personalizadas, bueno, esto sabéis que es algo que heredamos de Universal Analytics, es decir, en Universal ya teníamos la opción de definir audiencias personalizadas, pero lo hemos querido incluir porque consideramos que en Google Analytics 4 podemos sacarle mucho más partido del que le sacábamos en Universal y que su configuración pues prácticamente es imprescindible para poder segmentar. Como digo, precisamente segmentar audiencias es lo que nos va a permitir, o sea, crear esos segmentos de usuario. Si estáis familiarizados con Universal Analytics, sabéis que en cualquier informe que nos pongamos, en la parte superior de ese informe podíamos generar o incluso crear y guardar segmentos de usuarios. Pues podíamos decir, oye, quiero comparar el tráfico orgánico con el tráfico de campañas. ¿Qué pasa? Que ahora los segmentos que podemos hacer sobre los informes no se guardan. Es decir, los aplicamos como filtro sobre ese mismo informe, pero no nos deja guardarlo para usarlo en posterior o usarlos en otros informes. Entonces, aquí es donde tienen mucha utilidad las audiencias personalizadas, que nos van a permitir segmentar esos usuarios bien por métricas, bien por dimensiones o bien por eventos, que al final es de lo que se trata Google Analytics 4. Uno de los aspectos más interesantes que nos va a proporcionar las audiencias personalizadas es que pueden servirnos como sustitutos de las vistas, ¿vale? En la siguiente diapositiva os hemos puesto un GIF sobre cómo se configuraría, pero como os digo, nos podría servir como sustituto de las vistas. Y esta audiencia personalizada, luego a la hora de crear informes en el centro de exploración que hemos visto antes con Jorge, que es al final el que nos va a permitir conformar esos informes que echamos de menos en Universal Analytics, pues vamos a aplicar la audiencia como si fuese un segmento o una vista, es decir, nos va a filtrar esos datos. Tenemos un límite de 100 audiencias, lo cual es una ampliación muy considerable partiendo de que en Universal solamente teníamos 20 y de esas 20 no nos podíamos mover. O sea, aquí saben la necesidad y el sustituto que supone de las vistas y nos lo amplían. Y entonces la pregunta podría ser, ¿qué tipo de audiencias podemos crear? Pues precisamente las mismas que hemos visto en las vistas. Pues en el caso de Wanatop nos interesaría crear una audiencia personalizada para recoger el tráfico solo de Zaragoza.
o el tráfico solo de Madrid. O, mira, nosotros lo que queremos es crear informes que nos recojan simplemente los datos que nos viene a través de los posts informacionales de nuestro blog que tenemos muy bien posicionados. Entonces, ya os digo que la utilidad es quizás más amplia que la de Universal Analytics y que además nos va a permitir suplir esa ausencia de vistas que pues echamos en faltas desde Universal. En cuanto a la agrupación de canales, esto sí es verdad que así a simple vista puede parecer que también lo hereda de Universal Analytics, pero es todo lo contrario, y es que en Google Analytics 4 desaparece la agrupación de canales, ¿vale? No podemos personalizarla. Sí es verdad que hay mucha gente que no hacía uso de esta funcionalidad, pero nosotros consideramos que es una de las más relevantes y por eso os la incluimos aquí como parte de la configuración. Y es que pasamos de tener, aquí en la tabla os lo hemos intentado mostrar de una manera muy visual, pasamos de tener 8 canales a los cuales se puede atribuir el tráfico de nuestra web, a tener un total de 17, si no me equivoco. Hay muchísimas nuevas y muy interesantes, pues como la de SMS, audio, mobile push notification, un sinfín. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Pues por un lado, disponer de una medición más acertada a la hora de conocer qué canales nos están reportando más sesiones, más usuarios nuevos o más conversiones. Y por otro lado, que no vamos a tener que realizar esa agrupación de canales personalizada que hacíamos en Universal Analytics. Y esto os lo voy a explicar mejor con un ejemplo en la siguiente pantalla. Esto es una captura de Universal Analytics y esto es una acción que nosotros realizamos en la agencia a todos nuestros clientes, puesto que nos permite en Universal, ¿vale? Hablando de Universal, ya os digo que en Google Analytics 4 esto viene corregido, pero en Universal todo el tráfico que viniese de una fuente que fuese una red social, nos lo agrupaba en social. ¿Qué pasa si ese cliente tiene contratado campañas en Facebook, campañas en redes sociales? Pues que no podíamos segmentar bien correctamente cuántas de las conversiones se nos estaban atribuyendo a la estrategia de campañas o a la estrategia de social orgánico. Entonces, una de las agrupaciones que hacíamos era la que veis remarcada, que era diferenciar social como social orgánico, es decir, aquella actividad natural que hacemos en redes sociales, o social ads para las campañas. En Google Analytics 4, como tenemos esa diferencia, pues nos han quitado esta funcionalidad de personalizarlo, pero que con los datos que ya estamos recogiendo en clientes que tienen implementado Google Analytics 4, vemos que se atribuye perfectamente las campañas a social ads y las campañas de orgánico a social orgánico. En cuanto a la exclusión de referencias, esto sí que se hereda prácticamente tal cual desde Universal Analytics y, como muchos ya sabréis, pues lo que nos va a permitir es indicarle a Google Analytics que dominios o forman parte o intervienen dentro de nuestro flujo de datos para que Google Analytics no lo atribuya como tráfico referido. El ejemplo que os ponemos en captura es un ejemplo real de un cliente que llegó a Wanatop y veíamos, nada más a entrar a su propiedad de Universal, que el tráfico referido era el que más conversiones generaba. Jolín, qué raro suele ser eso. Entonces, entrando vemos que lo que le pasaba es que en las pasarelas de pago, que suele ser algo muy común que tienen todos los e-commerce, a menos que trabajes con transferencia bancaria, pero las pasarelas de pago no las tenía excluidas como tráfico, como en la exclusión de referencia. Entonces, claro, entendía que PayPal era la fuente que más conversiones le tenía, al igual que Redsys. Para evitar esto, puesto que no es real, porque al final el usuario iniciará la sesión en un canal, pero en un proceso del ciclo de compra pasa por esa pasarela de pago, pues que lo siga midiendo y siga esa trazabilidad. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es eso, pues excluirlo como referencia. En este sentido, en la siguiente diapositiva veremos, exacto, en este sentido comentar dos cosas, y es que la exclusión de referencias, aunque es algo que heredamos, lo hemos querido poner porque su configuración consideramos que es más intuitiva que hacerla como se hacía en Universal Analytics, pero su ubicación, pues digamos que está algo escondida. Aquí os dejamos la ruta, como os venimos comentando en prácticamente toda la presentación, de dónde podéis encontrar luego cada cosa para configurarlo.
en este caso tendríamos que irnos dentro del flujo de datos, porque como digo, al final lo que queremos es excluir los dominios que o forman parte o intervienen dentro de ese flujo de datos. Entonces, ahí encontramos en más ajustes de etiquetados la lista de referencias no deseadas, es decir, no me cuentes estas referencias puesto que forman parte o influyen dentro de mi ciclo de compra. Y digo también que es más sencillo de configurar porque, como podremos ver ahora en la siguiente diapositiva, gracias, antes lo que teníamos que excluir era un dominio por línea. Entonces, ¿qué pasaba? No pasaba todos los días ni pasaba todos los meses, pero había veces pues, que en la actualización de la pasarela de pago pues nos cambiaba el dominio. Entonces, en vez de ser redsys.es, era sys.redsys.es. Entonces, de repente veíamos que a lo mejor un mes se nos disparaba el tráfico orgánico y era porque dentro de las pasarelas de pago pues nos pueden cambiar el dominio. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? Para curarnos en salud, creábamos cada variante del dominio en una línea. ¿Qué es lo que cambia en Google Analytics 4? Pues que nos da la opción de configurar esta exclusión con un contiene. Entonces, nosotros poniendo que la referencia que queremos excluir contiene el término PayPal, ya nos va a salvaguardar o a cubrir que cualquier variación que pueda haber no nos la excluya de ningún modo como tráfico referral. Sí, eso es. Realmente este punto prácticamente no cambia con respecto a Universal Analytics. Lo único que sí que lo hemos querido incluir por dos motivos. Un poco por lo que comentaba Lorena, que ahora en Google Analytics 4 sí que está un poco escondido esta opción de excluir las referencias. Y luego, en segundo lugar, porque yo creo que este es uno de los errores más comunes cada vez que nos llegaba un cliente nuevo o auditábamos una cuenta Universal Analytics, el ver cómo, bueno, esto afecta únicamente a e-commerce, pero cuando se trata de e-commerce, un error súper común era como ver que no habían excluido las pasarelas de pago en la lista de exclusión de referencias y ver cómo al final un porcentaje altísimo de sus ingresos se estaban asignando al canal referral, lo cual pues desvirtuaba totalmente los datos y no le permitía al cliente, pues hasta que se solucionaba el problema, analizar de verdad la efectividad de cada uno de sus canales. Un poco en relación enlazando con el tema de la exclusión de referencias, en Google Analytics 4 nos van a facilitar mucho la configuración del seguimiento multidominio. En Universal Analytics, en primer lugar, debíamos incrustar ese código de Analytics en todas las páginas web que formaban parte de ese ecosistema digital, de ese proceso de compra, ¿vale? Luego, además, teníamos que ir a la lista de exclusión de referencias y añadiendo cada uno de esos dominios para que no lo metiera dentro del canal referral, etcétera. Ahora en Google Analytics 4 esto nos lo facilita muchísimo. En primer lugar, porque no vamos a tener que tocar ese código de Analytics, ¿vale? Únicamente nos vamos a tener que ir a la parte de configuración multidominio y como se ve ahí en el pequeño vídeo que está insertado en la diapositiva, pues tendremos que incluir cada uno de los dominios que forman parte de ese ecosistema digital, de ese proyecto, y con eso ya tendríamos realizada nuestra configuración multidominio. Vale. Para concluir, y un poco pues, a coalición de todo lo que hemos visto hasta el momento, pues queremos destacar dos informes que precisamente lo que nos van a ayudar es a saber si la configuración que hemos realizado de Google Analytics 4 pues, es correcta o no. En un principio, y según vayáis trasteando por Google Analytics 4, se puede caer en el error de interpretar que ambos informes hacen referencia a lo mismo cuando no es así. Entonces, por poner un poco las diferencias entre ambas, vamos a empezar comentando el informe en tiempo real. Este informe pues, también se hereda de Universal Analytics y muestra la actividad que tienen los usuarios en nuestro sitio web durante los últimos 30 minutos. Para llegar a ellos, pues como os ponemos en captura, a través de la parte de informes en tiempo real podemos llegar a verlo. Entonces, antes en Universal Analytics solamente teníamos este informe para cotejar en tiempo real, valga la redundancia, si nuestra configuración estaba siendo correcta, pero imaginaros en sitios web con un volumen de tráfico enorme. Resultaba muy tedioso que en tiempo real, entre todas esas sesiones que estabas recibiendo, localizar cuál era tu sesión mientras vas navegando por la web y ver cuál es el comportamiento que si vas haciendo toda la web se está recogiendo en tiempo real en Universal Analytics. Entonces,
para suplir este problema tenemos el informe de Debug View, que es una nueva funcionalidad que nos va a permitir debuguear, por decirlo de alguna manera y haciendo referencia a su nombre, en tiempo real nuestra sesión y ver en detalles pues cuáles son esos eventos, porque como todo el rato estamos hablando de que las interacciones son eventos, pues vamos a poder ver qué eventos se están recogiendo según nosotros vamos navegando por la web. Lo bueno de Debug View, sí es verdad que es algo que será utilizado sobre todo por desarrolladores, pues si tenemos que incluir, como ha dicho Jorge, a través de Google Tag Manager, ciertos eventos que no vienen contemplados como automáticos o como medición mejorada y queremos ver cómo se están recogiendo, pues tanto para desarrolladores como para nosotros mismos podemos analizar cómo se están midiendo. Para ello, lo único que nos solicita Google para entender que es tu sesión la que se está debugueando es que nos instalemos en nuestro navegador la extensión que os pongo ahí, que es Google Analytics Debugger. Entonces, basta con instalarla en nuestro navegador, accionarla y ya nos va a recoger aquí en tiempo real todos los eventos que vamos realizando. Además, otra diferencia entre ambos informes que al final hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces nos obsesionamos con es que en tiempo real me estoy metiendo y no me aparece o no estoy viendo, a lo mejor me han dicho que están metidos desde tal ciudad y no lo estoy recogiendo y es que el informe en tiempo real lleva un delay considerable, o sea, no es tan en tiempo real como debería, porque al final pensar que Google tiene que asimilar todos los eventos con todos los parámetros que le estamos mandando y bueno, pues no deja de ser una herramienta que necesita procesar datos, entonces puede llevar cierto delay. Y luego, otra cosa interesante que tiene el informe de Debug View y no vemos en tiempo real son los datos de comercio electrónico, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos un comercio electrónico y queremos medir, uno de los eventos es el Add to Cart o el Purchase, aquí en Debug View, cuando se realice ese evento de Purchase, vamos a poder ver los parámetros que se están recogiendo. Pues como hemos dicho antes, el valor de la compra, la moneda, nos va a dar datos de fuente, desde los más básicos, como puede ser fuente en la que se ha originado esa sesión, hasta pues, cualquier dato de comercio electrónico. Mientras que en tiempo real pues tenemos esa limitación y al final nos muestran los mismos datos que teníamos en Universal. La última parte de estas tres claves, por definirlas así, que os prometíamos en el título de este webinar, es cómo migrar tu negocio a Google Analytics 4, que quizás sea precisamente la pregunta principal que nos hacemos todos ante este nuevo paradigma que supone Google Analytics 4. Pero la respuesta pues igual no es tan satisfactoria como todos esperábamos cuando vimos su lanzamiento. Y es que no se puede migrar puesto que no miden lo mismo. A mí particularmente me gusta decir que Google Analytics 4 no es una evolución del Universal Analytics que conocemos, sino que supone toda una revolución, ¿vale? Los datos, como ha comentado Jorge al principio, que era una de las diferencias principales, no se recogen los datos de igual forma. Entonces, por general, lo que vamos a ver si nos ponemos a comparar en una tabla de Excel métricas como sesiones o usuarios nuevos por canal entre Universal Analytics y Google Analytics 4, lo normal y lo que vamos a ver es que los datos que obtengamos en Google Analytics 4 van a ser menores que los datos que obtenemos en Universal. Es decir, si por ejemplo yo tengo 800.000 visitas en un mes en Universal Analytics por SEO, pues probablemente en Google Analytics 4 voy a tener 750.000, ¿vale? Es un ejemplo por ponerlo. ¿Por qué se produce y por qué decimos que no mide lo mismo? Pues porque la forma de calcular la métrica sesión y la métrica usuario cambia. Os hemos hecho un resumen de cómo cambia precisamente en esta diapositiva y es que nosotros la diferencia de una sesión cuando caduca o cuando no caduca entre ambas propiedades reside en si han pasado 30 minutos sin actividad por parte de esa sesión, en Universal Analytics expira, al igual que también expira en Google Analytics 4. Es decir, ambas propiedades entienden que la sesión ha finalizado aquí. Si pasan las 12 de la noche, en Universal Analytics esa sesión también expira. Al contrario de lo que ocurre en Google Analytics 4, y es que esa sesión continúa siendo vigente. Es decir, si yo inicio una sesión a las 12 menos 5 de la noche,
en puntos se me va a cortar. Mientras que en Google Analytics 4, pues ese desarrollo y esa inteligencia avanzada que tiene, esa sesión sigue viviendo. Y cambia también cambia el origen de la visita, es decir, si entró por orgánico y luego por ads o cambió de dispositivo, pues esa visita nos la pierde, mientras que esa sesión nos la pierde, mientras que en Google Analytics 4 pues sabe interpretar esa trazabilidad. Y de igual forma ocurre respecto a la métrica de usuarios, que a menos que configurásemos en Universal Analytics la opción de Google Signal y creásemos una vista para User ID, sí es verdad que la trazabilidad entre dispositivos, ¿vale? Pues si tengo una web y una app, o si utilizo primero mobile y luego ordenador o viceversa, pues esa trazabilidad entre los dispositivos que esté utilizando el mismo usuario lo va a saber identificar. Porque como decimos, cuando entra un usuario le otorga un ID y va a saber si primero ha entrado con el móvil o luego con el ordenador. Entonces, claro, obviamente, al final, si conoce toda esta interpretación, los datos que obtenemos en Google Analytics 4 pues van a ser eso, ligeramente inferior. Entonces, si en algún momento veis esta diferencia, no os alarméis porque vuestra configuración probablemente esté correcta. Otra de las preguntas que nos debemos de hacer a la hora de migrar a Google Analytics 4 es ¿qué pasa con la configuración de mi comercio electrónico mejorado? Si tenéis esta opción en Universal Analytics activado, ¿vale? Seguramente, pues bien a través de un módulo en vuestro CMS o bien a través de una implementación manual, habréis tenido que incluir en vuestro sitio web unos scripts que lo que te hace es que cuando el usuario compre, el usuario vea un producto, haga clic sobre un producto, pues se genere un data layer que recoja esa información. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si ahora pasamos en Google Analytics 4, ¿significa esto que tengo que rehacerlo todo? Pues nosotros desde Wanatop proponemos esta solución y es que dejar una configuración dual. Es decir, si tenemos Universal Analytics, lo que vamos a hacer es dejarlo coexistir con Google Analytics 4. Si no tenéis Analytics y queréis adentrarlo, pues directamente lo hacemos ya adaptado a Google Analytics 4. Pero si tenemos la otra propiedad, pues dejar coexistir las dos. Además, ¿esto qué nos va a permitir? Pues tener un año datos, poder comparar los datos con un año vista. Como sabéis, Google Analytics, o sea, Universal Analytics dejará de funcionar el 1 de junio de 2023. Entonces, si ahora en mayo de 2022 nos ponemos al día con Google Analytics 4, cuando llegue junio de 2023 tendremos un año para comparar datos consigo mismo, porque como hemos dicho que la recogida de datos es diferente, pues tendremos un año. Y si tenemos Universal Analytics, pues vamos a dejarlo existir hasta la fecha fin para tener todo el histórico de 2021 y tener con qué compararlo. En cuanto a la forma de configurar este comercio electrónico, pues tenemos dos opciones. Por una, la opción que nos ahorraría tiempo sería utilizar esos scripts, esas capas de datos que incluimos en nuestra web a la hora de configurar el de Universal Analytics y adaptarlo a Google Analytics 4, es decir, adaptar esas variables porque han cambiado. Esto lo podemos hacer, pues como ha dicho Jorge antes, a través de Google Tag Manager. La otra opción que quizás nos requiera de mayor tiempo, dificultad y mayor coste, pues ¿cuál sería? Meter una segunda variable de capa de datos para que nos recoja esa información ya adaptada a Google Analytics 4. Nosotros particularmente por la que estamos optando, más que nada por facilidad, por poder gestionarlo, por no tener que depender al final de un equipo de IT, pues es de la opción 1, que es adaptar lo que tenemos a lo que nos pide Google Analytics 4. Sí, al final sí, evidentemente no partes de un proyecto de cero y tu implementación va a ser únicamente en Google Analytics 4, pues como comentaba Lorena, no tiene sentido incluir el Data Layer de Universal Analytics y adaptarlo a Google Analytics 4. Ahí únicamente optaríamos ya por ese Data Layer de Google Analytics 4, que es un poquito diferente, lo implementaríamos dentro de la web y ya a través de Tag Manager pues realizaríamos las configuraciones necesarias. Pero como bien decía Lorena, en el caso de que nuestro proyecto ya esté funcionando en Universal Analytics, sea un e-commerce y ya tengamos implementado todo ese data layer y estamos haciendo el seguimiento del e-commerce, de las ventas, de los productos más vendidos, etcétera, en ese caso, sin duda, nuestra recomendación, que nos va a ahorrar tiempo
y seguramente dinero, el no tener que contar con un desarrollador, es, vale, aprovechamos ese data layer que ya tenemos de Universal Analytics y lo adaptamos a todas las configuraciones de Google Analytics 4. Entonces, si partís de esa situación, ¿vale? Ya estáis funcionando en Universal, nuestra recomendación sin duda, la opción número 1, aprovechar ese data layer y simplemente con Tag Manager hacer esas adaptaciones, ¿vale? Para que ese mismo data layer nos sirva para Universal y para Google Analytics 4. Replantea tu plan de medición. Bueno, aunque esto es una tarea que deberíamos hacer de forma recurrente, pues no sé, anualmente, de forma semestral, un poco en función de nuestro volumen de datos o la frecuencia con la que cambien nuestros objetivos de negocio o añadimos nuevas funcionalidades en la web. Lo que no hay duda es que pocas veces vamos a tener un momento tan idóneo como este para sentarnos y replantear nuestra estrategia de medición actual. Yo creo que esta tarea la podríamos dividir en 2 o en 3 fases. En primer lugar, lo que deberíamos hacer es analizar nuestro plan de medición actual, analizar las interacciones que actualmente estamos midiendo en Universal Analytics, ¿vale? Ver cuáles de esas interacciones realmente nos están aportando valor y queremos seguir manteniendo Google Analytics 4, porque igual en su día medimos interacciones que realmente no nos aportan valor y al final solamente aportan ruido, están ahí un poco de paja, ¿vale? Nos cargamos esas interacciones, ver qué nuevas interacciones queremos medir, por lo que comentaba, porque han cambiado nuestros objetivos de negocio, porque hemos añadido nuevas funcionalidades en la web, pues un chat de contacto, etcétera, ¿vale? Pues nuevas interacciones. Una vez que ya tenemos bien definido nuestro plan de medición, debemos ver cómo adaptamos toda esta medición, todo este plan de medición, a la nueva forma de medir que tiene Google Analytics 4. Porque aquí no es que sea aconsejable o no, sino que no tiene sentido machacar todo lo que teníamos en Universal Analytics a Google Analytics 4. ¿Por qué? Pues porque como hemos ido viendo durante todo el webinar, el modelo de recogida de datos es diferente, pues desaparecen las vistas, tenemos diferentes tipos de evento, etcétera. Entonces, una vez que tenemos bien definido el plan de medición, vemos cómo vamos a adaptar todo este plan de medición a las nuevas características o a la nueva forma de medir que tiene Google Analytics 4. Y por último, una vez que ya tengamos bien definidos estos 2 pasos, pues ya veremos si lo hacemos nosotros o tenemos que contar con ayuda externa. Ya tocaría esa parte del plan de implementación, ¿vale? Implementar todo ese plan de medición, pues como hemos visto, hemos comentado antes, pues a través de Google Tag Manager o de forma manual. Vale, y por último, para terminar, bueno, y precisamente a raíz de lo que acaba de comentar Jorge, deciros que para ayudaros en este replanteamiento, desde Guanato podemos encargarnos de definir vuestro plan de medición y, por supuesto, de llevar a cabo el plan de implementación en Google Analytics 4 con todo lo que ello conlleva, desde la configuración de la propiedad, la definición de los eventos y parámetros, así como lo que hemos visto, la adaptación del comercio electrónico mejorado desde Universal Analytics a Google Analytics 4. Os dejamos en pantalla nuestros correos de contacto para cualquier consulta que querráis hacernos. Esperamos de verdad que hayáis encontrado de utilidad este webinar y os agradecemos mucho vuestra atención. Muchísimas gracias, chicos, Jorge, Lorena. Bueno, tenemos ya cumplido ahora, pero vamos a hacer una preguntita, os la voy a trasladar, que nos ha dejado, aquí la tengo apuntada, nos ha dejado hace un ratito. Tenemos varias. Vale, tenemos varias. Pues venga, vamos, os leo la primera, ¿vale? Nos pregunta Marta, Marta Serrano, el tema de los flujos, ¿no? Nos dice, si tenemos 2 webs, tienda y web, ¿cómo serían los flujos? ¿Se podrán conectar? ¿Son 2 flujos de datos o 2 propiedades? A ver, aquí primero vas a tener que tener en cuenta qué relación tienen esas 2 webs entre sí. Es decir, si se tratan de 2 webs que están bajo el mismo ecosistema, es decir, que el usuario puede navegar de una a otra para comprar o simplemente en la navegación, entonces deberías de crearlos bajo una única propiedad, ¿vale? Y hacer esa configuración que hemos visto de configuración multidominio, ¿vale? Indicar cuáles son los dominios que interfieren en ese mismo proceso de compra
indicarlos y al final, pues con un único flujo de datos y una configuración multidominio vas a poder capturar toda la navegación del usuario a lo largo de esas diferentes webs, que al final son webs totalmente independientes, que una no tiene que ver con la otra, que el usuario no puede navegar de una a la otra. Pues entonces simplemente tendrás dos propiedades de Web Analytics 4 diferentes, una para cada una de las webs, y luego dentro de cada propiedad, pues un flujo de datos para la web número 1 y otro flujo de datos para la web número 2. Hay que ver un poco, resumiendo, si tienen relación entre sí, si el usuario puede pasar de una a otra, una propiedad, un flujo de datos y hacemos una configuración multidominio. Si al final son webs totalmente independientes, hay dos propiedades diferentes, dos flujos de datos independientes y al final, pues por consecuencia, dos implementaciones totalmente independientes. De acuerdo. Vamos con otra pregunta que nos hace Luis Fernández. Dice, ¿van a poder convivir Universal Analytics y Google Analytics 4 hasta junio del 23? Hasta Imagino junio. así, ¿no? Hasta junio, ¿no? Sí, sí, Claro. sí. O sea, por eso decimos nosotros que en el caso de que ya tengas una propiedad que estés trabajando con Universal Analytics, vamos a dejar que siga recogiendo datos hasta junio de 2023. O sea, a partir de ese momento, sí es verdad que me parece que ha dado, corrígeme si no es así, Jorge, me parece que ha dado un tiempo Google para que puedas seguir accediendo a tus datos, pero no se van a seguir recogiendo. Es decir, ya a partir del 1 de junio de 2023, todos los datos nuevos se volcarán, no se volcarán, sino que se recogerán en la propiedad de Google Analytics 4. Pero mientras tanto, puedes seguir trabajando las mismas. De hecho, nosotros es lo que os proponemos para que cuando llegue, por ejemplo, si tienes ahora mismo puedes comparar los datos con el año anterior. Si te pasas directamente a Google Analytics 4 y quitas tu código de seguimiento, no vas a tener datos para comparar este mes con el mes del año pasado. O sea, al final si dejamos coexistir algo que ya tiene con algo nuevo, pues siempre vamos a poder comparar esos mismos datos con otro periodo. De acuerdo. Vale, yo simplemente por remarcar, aunque ya lo ha comentado Lorena también en la presentación, que a ver, nosotros, tú realmente hasta junio de 2023 puedes seguir funcionando únicamente con Universal Analytics y hasta ese momento no tienes una necesidad imperial, por decirlo de alguna forma, de configurar Web Analytics 4. Pero lo que comentaba Lorena, ¿por qué es realmente importante que esta implementación de Web Analytics 4 la hagamos desde ya? Porque va a llegar un momento que si no, en junio de 2023 vas a dejar de recopilar datos de Universal, ya no vas a tener datos de Universal Analytics y no vas a poder hacer una comparación de agosto de 2023 con agosto de 2022. Por eso es importante que esta implementación se haga desde ya para que en el momento que se haga este cambio definitivo, ¿vale? Dentro de Web Analytics 4 tengamos un histórico de 13 meses para poder hacer siempre esa comparación de X mes de 2023 con X mes de 2022, ¿vale? Que al final, pues bueno, ya sabemos que no es solamente importante ver esa tendencia mes a mes, sino mes a mes del mismo mes de año a año, ¿vale? Pues para salvar esas estacionalidades que pueda haber. De acuerdo. Vamos con otra pregunta. No sé si tenéis más tiempo, Jorge. Sí, ¿no? ¿Lorena? Sí, sin problema. Vale, nos pregunta Cristina Tendero, dice, ¿existe alguna documentación para configurar una segunda capa de datos en Tag Manager para PrestaShop? Actualmente nosotros lo tenemos configurado por módulo en PrestaShop, por ello lo ideal sería incluir una segunda capa de datos en Tag Manager. Sí, bueno, en primer lugar, sí que hay documentación por parte del propio Google, ¿vale? Donde tienes toda la parte del comercio electrónico. Ahora ya no solamente hay documentación relativa a Universal Analytics, sino que también tienes de Web Analytics 4. No obstante, si dices que tienes toda esta implementación hecha con un módulo de PrestaShop, no sé exactamente cuál será. Si quieres, pues nos puedes enviar el enlace por correo electrónico y le echamos un ojo, pero normalmente los módulos ya se están adaptando a este cambio de Web Analytics 4. Entonces, únicamente con actualizar a la última versión del módulo, siempre fíjate que sea compatible con la versión que estés utilizando actualmente de PrestaShop, pero únicamente con actualizar esta versión del módulo te generará un nuevo contenedor de Tag Manager en el que ya no solamente van a estar creadas, incluidas esas etiquetas de comercio electrónico de Universal Analytics, sino que van a estar creadas automáticamente tanto la capa de Web Analytics 4 como las etiquetas de Web Analytics 4 dentro de Tag Manager.
Perfecto. Isidoro, bueno, nos da las gracias por el webinar y nos dice que pasado el tiempo no se podrá acceder a Universal, ¿no? A Universal, ¿no? Nunca. Ha leído que se recomienda descargar los datos de Universal para tener histórico, ¿no? Es recomendable eso. Sí, ¿no? Sí, a ver, también si mensualmente trabajas exportando informes o que es algo que nosotros sí que hacemos en la agencia, si trabajas exportando informes con las principales métricas que recoges a lo largo del mes, bueno, pues entre la propia exportación que te puedes hacer en bulk desde Universal Analytics más estos datos interpretados que puedes descargarte, pues, los informes o bien haciéndolo a través de Data Studio, por ejemplo, pues podrías tener este histórico. El tema es que, claro, al final, pues cualquier herramienta supone detrás un desarrollo, supone costes, supone personal. Entonces, todos los esfuerzos Google los va a destinar a Google Analytics 4. Entonces, el desarrollo de la plataforma como sí y el propio mantenimiento de tenerla se va a acabar. Entonces, si te puedes exportar todo y además mensualmente te puedes trabajar unos informes en Data Studio para tener toda la información, perfecto. No obstante, recordar en este caso lo que decimos, que es que las métricas no van a ser comparables entre varias propiedades porque la forma de recogida de datos es distinto. Muy bien. Tenemos una última pregunta. Naomi nos da las gracias, os da las gracias por el seminario, felicidades, le gusta mucho. Nos dice María José Machado que ya desde que se hizo el anuncio, ella ya creó Google Analytics 4 para todos sus clientes y medir en paralelo con Universal Analytics, pero nos dice, ¿qué pasará con las cuentas de Universal Analytics? ¿Desaparecerán o empezarán de cero el 1 de julio a ser Google Analytics 4? A ver, pues habrá que ver un poco cómo hace esa transición, digamos, a nivel visual dentro de la propia herramienta Google, pero al final entiendo que igual mantendrá, como ha comentado Lorena, durante creo que eran 3 o 6 meses. Entiendo que tú podrás seguir accediendo a partir de julio de 2023, durante creo que eran 6 meses, tú vas a poder seguir accediendo a tu propiedad de Universal Analytics. Vas a poder seguir viendo los datos, lo único que evidentemente esos datos habrán muerto en julio de 2023, no va a recoger nada a partir de ese momento. Y entiendo que una vez pasen esos 3 o 6 meses que nos va a mantener los datos el propio Google, pues entiendo que ya desde ese momento simplemente desaparecerán las propiedades de Universal Analytics y únicamente dentro de tu cuenta de Google tendrás la propiedad de GA4. Entiendo que lo hará así, habrá que ver cómo lo hace, pero bueno, lo haga como lo haga, al final pues el cambio va a ser el mismo. Muy bien, pues nada, pues podemos dar por finalizado el webinar. Muchísimas gracias, chicos. Nos han preguntado varios si vais a pasar la presentación. Yo creo que aquí lo más fácil, como habéis dejado vuestros emails, yo creo que lo mejor es que os escriban, ¿no? Que, bueno, todos los que estéis viendo y, bueno, pues tomar nota de los correos de Jorge y Lorena, ¿no? Que lo tenéis ahí puesto en la pantalla. Y nada, pues imagino que os podrán contactar para que se la paséis, ¿no? Las presentaciones. Sí, perfecto. El que la quiera que nos escriba por email, por LinkedIn, donde sea, y se la mandamos sin problema. Genial. Pues nada más. Pues oye, que hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Jorge, Lorena, Guanato, por este webinar tan interesante. La verdad que hemos tenido picos de más de 100 asistentes en directo. Ha tenido bueno, muchísima repercusión este tema, este webinar. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado a todos los que nos estéis viendo al otro lado de la pantalla. Y nada, deciros que mañana, si no esta tarde, mañana la herramienta os va a mandar un link para que podáis ver el webinar repetido. De todas formas, también nosotros la semana que viene lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, en E-Commerce News, y también podréis acceder a todo el contenido de lo que se haya visto, ¿no? Para que, bueno, pues ya en el futuro pues podáis seguir viendo todos estos temas que han tratado Jorge y Lorena, que la verdad que ha estado súper completo, muy interesante todo y creo que lo han explicado súper bien, ¿no? Así que, bueno, y para cualquier cosa, duda que queráis que Guanato os ayude, pues les escribís y, bueno, estarán encantados de pasaros opciones y ayudaros. Así que, bueno, Jorge, Lorena, pues yo me despido. Agradeceros de nuevo. Un saludo. Muchas Gracias a ti, gracias. Pedro. Un Gracias. saludo. Hasta luego.